parte de la continuación del estudio que venimos desarrollando desde hace ya varios años en este evangelio. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 1. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Vive el Rey de los judíos!, le gritaban mientras se le acercaban para abofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: crucifícalo, crucifícalo. Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Hasta ahí, hermanos, dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Seguimos adelante con el relato que Juan nos presenta sobre el diálogo que Jesús tuvo con Pilato. Y recordará que desde que comenzamos a ver este momento cuando Jesús es llevado ante Pilato, le expliqué que este largo diálogo está marcado por los movimientos que Pilato hacía, porque Pilato estaba en su casa, que realmente era una casa temporal. Él realmente vivía en Cesarea, que quedaba mucho más al norte. Pero como lo he explicado, para las fiestas judías normalmente el gobernador se trasladaba a Jerusalén, porque era ahí donde solían producirse desórdenes y levantamientos. Entonces, el propósito de que el gobernador estuviera allí es que él pudiera tener una respuesta más pronta ante cualquier amotinamiento que se pudiera presentar. Por eso es que Pilato hoy está en Jerusalén. Y acerca de esta casa, pues como también ya le expliqué en una ocasión anterior, lo más probable es que esa casa no era otra cosa que la Torre Antonia, que quedaba justamente al lado del templo, y que más que casa era una especie de cuartel que los romanos tenían dentro de Jerusalén y al lado del templo. La torre había sido construida porque como el templo era un lugar sagrado, recuerde que allí no podían entrar las personas. El templo judío no era para recibir personas, sino que era lo contrario, para mantener a las personas afuera. Los israelitas, hombres, solamente podían llegar hasta el atrio y entraban cuando tenían que ofrecer algún sacrificio. Digo los israelitas hombres porque las israelitas mujeres
tenían otro patio que quedaba más distante del atrio, que es hasta ahí donde ellas podían llegar. Ellas no podían entrar al patio de los hombres y menos al atrio del templo. Pero recuerde que dentro del atrio o dentro del templo, después del atrio, lo que seguía era el lugar santo, que ahí es donde estaban los sacerdotes ofreciendo los sacrificios. Y luego en la parte más interna estaba el lugar santísimo, donde solo había un ser humano en todo el planeta que podía entrar ahí, que era el sumo sacerdote. Pero él no podía entrar cuando se le antojara, sino que solo podía hacerlo una vez en el año, y es cuando se celebraba la fiesta, o más bien no fiesta, sino que el día de la propiciación. De manera que los israelitas podían vivir toda su vida en Jerusalén y nunca iban a saber qué había dentro del templo. Y como los romanos eran gentiles, obviamente ellos no podían entrar ni siquiera al patio de las mujeres, porque antes del patio de las mujeres y todavía más alejado del atrio se encontraba el patio de los gentiles, que es donde podían llegar los prosélitos. A lo sumo un romano podía llegar hasta ahí, pero entrar a lo que era propiamente al templo jamás. Entonces los romanos no sabían qué era lo que había dentro del templo, y ellos pensaban que dentro del templo lo que podía haber eran muchas riquezas, muchos tesoros que Israel tenía guardados ahí. Y era cierto que había ciertos elementos que tenían mucho valor, porque los instrumentos que se usaban, por ejemplo, en el culto, algunos eran hechos de plata, otros eran de bronce, que no tenía tanto valor como la plata tenía, pero tenía un valor superior a lo que el bronce hoy en día tiene. Entonces habían en realidad ciertas riquezas y ciertos tesoros, pero no como los romanos se imaginaban. Entonces, como ellos no podían entrar, solo podían entrar los sacerdotes, y en el turno que les correspondía entrar, y al lugar santísimo, ya le dije, solo había un ser humano que podía entrar ahí. Entonces, los romanos estaban curiosos de querer saber qué había dentro, pero como no podían entrar, entonces fue que decidieron construir la Torre Antonia, que era eso, era una torre alta, como le he dicho, al lado del templo. Entonces, lo que ellos querían era que desde la parte de arriba de la torre ellos poder ver hacia el interior del templo qué era lo que había allí. Y efectivamente lograron hacerlo, pero la parte que ellos veían era la parte del atrio, que era donde andaban los sacerdotes y donde entraban los israelitas para ofrecer sus sacrificios. Pero lógicamente lo que era propiamente el templo no lo podían ver, porque ese era un edificio cerrado. Cuando los judíos se dieron cuenta que los romanos estaban viendo desde arriba al templo, entonces ellos decidieron elevar todavía más el muro del templo para impedirles la vista a los romanos, y lo hicieron. Levantaron más alta la pared, y entonces ya los romanos no pudieron ver desde la Torre Antonia. Los romanos podrían haber elevado aún más la torre, pero iba a ser de nunca terminar. Entonces los judíos iban a elevar más la pared y así iban a estar. Entonces los romanos decidieron dejarlo así, pero aprovechaban la altura de la torre para poder vigilar los alrededores en ocasiones especiales como esta de la Pascua. Ahí es donde estaba Pilato. Y como era un lugar propiamente gentil, vimos que cuando llegaron las autoridades judías no quisieron entrar para no contaminarse. Eso obligó a Pilato a tener que estar saliendo y entrando, saliendo para hablar con los judíos
y entrando para hablar con Jesús, que lo tenían adentro porque estaba capturado. Por eso es que todo este diálogo de Jesús con Pilato, que comenzó en el capítulo 18 y continúa en este capítulo 19, es un ir y venir de Pilato. Cuando lo iniciamos, yo le leí todos los versículos que hablan de cómo Pilato se movía en una o en otra dirección. Son 7 movimientos los que hace Pilato, ya sea saliendo de la casa del tribuno, como se le llama en las escrituras, o volviendo a entrar. Y le dije también que cada uno de estos 7 movimientos son los que dividen los diferentes momentos del diálogo que Pilato está teniendo con Jesús. Como son 7 movimientos, entonces son 6 momentos del diálogo. De estos hemos visto ya, hermanos, 3 momentos. Es decir, que ya vamos más o menos por la mitad. Ahora, el capítulo 19 que hoy hemos leído no nos habla de un movimiento de Pilato. Simplemente dice el versículo 1: Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Y ahí no dice si Pilato salió o entró. Pero por el hecho de que dice que Pilato tomó a Jesús y pidió que lo azotaran, eso nos hace pensar de que Pilato entró de nuevo, porque estaba afuera platicando con los judíos. Les ofreció a Barrabás y ellos pidieron a Jesús que dejara libre a Barrabás en lugar de Jesús. Entonces Pilato vuelve a entrar y es cuando pide que azoten a Jesús. Esto se confirma por el hecho de que en el versículo 4, que también acabamos de leer, dice que Pilato volvió a salir. Entonces, si volvió a salir es que antes había entrado. Y efectivamente entra ahí en el versículo 1, porque recuerde que Jesús está dentro. Entonces, obviamente Pilato tuvo que entrar. Y ahí tendríamos ya lo que sería el cuarto movimiento de Pilato, que en esta ocasión va de afuera hacia adentro. Entonces toma a Jesús y mandó a que lo azotaran, que los soldados romanos lo azotaran. Los azotes, hermanos, eran el castigo que más practicaban los romanos. Y habían 3 tipos de azote, aunque ya vamos a ver que azote solo se llamaba el tercero, pero eran 3 tipos que iban subiendo en intensidad. El primero, y que diríamos ser el más suave, realmente no eran azotes, sino que eran golpes que se daban con varas. A eso se refiere Pablo, por ejemplo, cuando él, hablando de todos sus sufrimientos por causa del evangelio, él dice que había sido azotado varias veces con varas. Es decir, que se trataba de un castigo romano. Y en esta ocasión, los golpes, como el mismo nombre lo dice, lo daban con varas. Después, en segundo lugar, y ya más severo, era latigar. Fíjese que para nosotros, hermanos, como acá en nuestra cultura no se acostumbra latigar ni azotar a nadie. Entonces, para nosotros hablar de azotes o hablar de latigazos es lo mismo, ¿verdad? O decir látigo y azote para nosotros es lo mismo, pero no es lo mismo. Son cosas diferentes. El látigo ciertamente era para golpear. En la época romana, los látigos estaban hechos de una tira de cuero, que era con la que daban los latigazos. Es decir, que latigar
Era, como diríamos hoy, hermanos, agarrar a cuerazos a alguien o agarrarlo a cinchazos, diríamos, más o menos. Claro que no era, hermano, como darle cinchazos que porque se enojó. No, ahí, hermano, eran verdugos. Hace años, hermano, recuerdo que yo vi en algún lugar, tuvo que ser, no recuerdo si era documental o qué, que estaban azotando a un hombre en África. Tuvo que ser en un país musulmán, ¿verdad? Porque los musulmanes siguen latigando todavía. Entonces, a veces salen en periódicos o noticieros ese tipo de videos. Usted sabe que lo que ellos hacen es que los ponen de rodillas. Pero le quiero decir que este hombre iba a ser latigado, le iban a dar como 30 latigazos, algo así. Pero cuando aparece, hermano, el hombre que era el verdugo, el que lo iba a latigar, hermano, era un hombre así como de 2 metros, pero fuerte, muy pesado, parecía un toro el hombre. Y él era el que tenía en la mano el látigo, es decir, que es esa tira de cuero. Pero cada vez que le daba un latigazo al hombre que estaba ahí, él se retiraba así varios metros y desde varios metros comenzaba a correr. Pero imagínense, le estoy hablando de un hombre como de 2 metros, es como una locomotora que viene ahí y agarraba velocidad, y cuando agarraba velocidad levantaba el brazo y ¡blam!, le daba al pobre hombre un latigazo. Y ahí lo dejaban, porque hacen una pausa para que el hombre saboree el dolor. O sea, porque si le dan así, bla, 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 uno tras otro, es un solo dolor. No, ahí, eso es latigar, ¿verdad? Entonces, lo dejan unos minutos y cuando ya probó, otra vez, hermano, este hombrón, otra vez sale corriendo 30 veces. O sea, esos pobres a veces se desmayan. En algunos casos han muerto. Ese era el látigo. Pero aquí está hablando de azotes. Entonces, el azote era más severo todavía. Porque el azote podía ser, hermanos, de cuero o podía ser de lazos también. Pero había una diferencia con el látigo. Y es que el látigo, yo le dije, era una tira de cuero. El azote no. El azote llevaba nudos en el cuero o en el lazo, ¿verdad? Y normalmente en la punta le podían colocar varias cosas. Podía ser piezas de metal afiladas, podía ser huesos afilados, podía ser espinas. Es decir, allí a la imaginación de cada uno. Ese era el azote. Allí ya no era solamente el tema del golpe semejante al del látigo, sino que era que esas puntas podían desgarrar la piel de la persona. O sea, mínimamente se le clavaban en la piel al pobre hombre que estuvieran azotando. Entonces, aquí dice que Jesús ordenó que azotaran a Jesús. Es decir, que le dio el castigo máximo, el más fuerte, el más severo que podía haber. No dice cuántos azotes le dieron. Para los gentiles, como en este caso los romanos, no había límites en los azotes. La ley de Moisés, usted sabe que sí, ¿verdad? Tenía límites. Y el límite era que no se podían dar más de 40 azotes. Porque el Señor decía, si le das más de 40 azotes, eso ya no va a ser castigo, eso ya es humillar a la persona. Entonces Dios ponía un límite. Y como los judíos eran tan cuidadosos de las formas, ¿verdad? Entonces ellos decían que la máxima pena era 40 azotes menos uno. Menos uno para no llegar al mínimo que Dios decía. Así que eran 39 azotes la máxima pena. Pero podían ser
o 30 o 25 o 28 o 10 o 5, lo que determinara el juez. En cambio, los romanos no tenían límite, le podían dar 60, 100, 200, 300, lo que quisieran, hasta matarlo. Por eso es que muchos azotados o latigados podían morir a manos de los verdugos. Bueno, entonces a Jesús lo azotan. Y dice el versículo 2: los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza. Pilato necesariamente tuvo que comunicar. Yo creo, hermanos, que esto era un procedimiento legal, que Pilato no podía por un capricho decir: golpeen a este, azoten a aquel, latiguen a este. O sea, tenía que seguir un orden legal, y en ese orden él tenía que decir: este hombre será azotado. ¿Por qué? ¿Por cuál delito? Porque dice que es el rey de los judíos. Aunque Pilato ya sabía que Jesús no tomaba para sí ese título por las connotaciones políticas que tenía, como lo expliqué en la última oportunidad. Entonces los soldados sabían que lo estaban azotando porque decía ser el rey de los judíos, que Jesús nunca lo había dicho, ¿verdad? Fue Pilato quien lo dijo, y Jesús nunca dijo: yo lo soy. Nosotros dijimos: sí lo era, ¿verdad? Pero él no quería que le llamaran rey de los judíos porque, como le expliqué, y hasta le conté un poco de la historia de cómo fue que llegó a formarse ese título de rey de los judíos, y era eminentemente político e implicaba subversión, oposición en una época como esa. Entonces los soldados lo agarraron por su cuenta, porque si él era un opositor político, lo que iba a hacer era levantarse contra Roma. ¿Y cómo se iba a levantar contra Roma? Matando a los soldados, es decir, matándolos a ellos. Entonces le dijeron: ajá, papito, con que vos sos el rey de los judíos, ¿no? El que pretende echarnos al mar a nosotros, matarnos, ¿no? Pues ya te vamos a enseñar quién manda acá. Entonces lo agarraron por su cuenta. Y una persona condenada era una persona que no tenía ningún derecho. Bueno, de por sí en el Imperio Romano los únicos que tenían derecho eran los ciudadanos romanos. La gente no, y menos un condenado. Por eso es que están haciendo con Jesús lo que quieren, porque no solo lo han azotado, que solo eso, ya le dije, era la pena máxima. La que seguía era ya la muerte, que también ya le expliqué que los romanos tenían dos: la decapitación o la crucifixión. Y la crucifixión era reservada para opositores políticos, aunque la decapitación también, pero más que todo usaban la crucifixión. Ya lo azotaron. O sea, Jesús está ahí sangrante, mal herido, y todavía así hoy se están burlando de él. Entonces alguien había hecho una corona de espinas, tomó ramas de espinos y comenzó a entrelazarlas, hizo la corona y se la colocaron en la cabeza, porque se están burlando de él. ¿Por qué? Porque supuestamente él decía que era el rey de los judíos. Entonces le ponen su corona, y dice además que lo vistieron con un manto de color púrpura. Fíjese, no dice que el manto fuera de púrpura, porque la púrpura realmente no era tanto la tela, sino que era el tinte que utilizaban para teñir esa tela. El tinte es el que era la púrpura. La cuestión es que la púrpura la extraían de unas conchas que había en el mar,
Pero para poder tener una cantidad de púrpura como para teñir una ropa, había que conseguir una cantidad tremenda de esas conchas, centenares. Y por eso es que la púrpura era tan cara. Por eso es que la púrpura solo la utilizaban los reyes, las reinas o personas que fueran demasiado, pero demasiado ricas. Entonces no iban a usar una tela de púrpura o un manto de púrpura para ponérsela a Jesús, para burlarse de él, sino que lo que tenía, dice que era el color de la púrpura. La púrpura, hermanos, era de color púrpura, de ahí es donde viene nuestra palabra. Entonces, ¿cuál es el color púrpura? Viene siendo una especie de morado. Lo único que la púrpura es mucho más intenso, mucho más brillante el color. Es algo, o sea, no igual, pero algo parecido al añil, que quizás es lo más cercano que nosotros tenemos aquí en nuestra cultura. Si usted ha visto telas de añil, blusas de añil, carteras de añil, porque todo eso hacen los artesanos en nuestro país. Entonces, más o menos ese era el color de la púrpura. Este manto lo que tenía era el color, pero no es que fuera de púrpura. Entonces, ¿cómo tenía el color? A saber quién lo tenía o qué estaba haciendo. Y la cosa es que lo agarraron y se lo pusieron a Jesús. Y con eso le habían puesto lo que parecía ser la ropa del rey, aparte de que ya estaba coronado. Y como todo esto es una burla que le están haciendo, dice el versículo 3 que le gritaban: ¡viva el rey de los judíos! Y se acercaban para abofetearlo. Los relatos de los evangelios acerca de la pasión de Jesús son diferentes. Porque, por ejemplo, un gran detalle que Juan no cuenta en su evangelio es cuando Jesús fue llevado delante de Herodes para que Herodes lo juzgara. Juan ni menciona a Herodes, no lo menciona juzgando al Señor. Entonces cada evangelio es diferente. Aquí Juan, eso es todo lo que dice, que le daban de bofetadas y le decían que vive el rey de los judíos, que era el saludo que en Israel se acostumbraba cada vez que un rey era nombrado. Usted lo puede encontrar en el Antiguo Testamento, en los libros de Reyes primero y segundo, y Crónicas primero y segundo, muchas veces la expresión que vive el rey. Pero aquí lo están haciendo en son de broma. Los otros evangelios dicen que a Jesús lo habían vendado, le habían tapado los ojos, y cuando lo golpeaban le decían: profetiza, adivina, ¿quién fue el que te golpeó? Era también por burlarse, porque habían oído que Jesús era profeta. Entonces, como lo tenían con los ojos vendados, lo golpeaban y le preguntaban: adivina, ¿quién fue el que te golpeó? Y le daba uno, le daba el otro. Eso Juan no lo cuenta, solo dice que le daban de bofetadas. En el versículo 4 comienza diciendo: Pilato volvió a salir. Es decir, aquí tenemos otro movimiento de Pilato. Como estaba adentro, hoy va para afuera. Este ya es el quinto movimiento que hace Pilato, y por lo tanto aquí está iniciando otro segmento del diálogo entre Jesús y Pilato. Entonces sale y llevaba a Jesús. Entonces le dijo a la multitud: aquí lo tienen, lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Esta es ya la segunda vez que Pilato está diciendo que Jesús no tiene culpa de nada. Lo está declarando inocente por segunda vez. Pero entonces aquí hay algo que no cuadra, ¿verdad, hermanos? Porque si Pilato está diciendo aquí: no lo encuentro culpable de nada, entonces ¿por qué mandó a azotarlo?
Porque el azote, le expliqué ya, no solo era un castigo, sino que era el más severo de los castigos antes de la pena de muerte. Entonces, ¿por qué si él dice que no ha cometido ninguna falta, por qué manda azotarlo? La respuesta, hermanos, es: esto Pilato lo está haciendo como una manera de querer librar al Señor, porque ya probó de la primera manera y fue ofreciéndoles a quien quieren, a Barrabás o a Jesús, y para sorpresa de Pilato escogen a Barrabás. Por cierto, ese es otro detalle que Juan no cuenta cuando Barrabás es liberado. Otra diferencia de Juan es que los azotes, usted puede ver que aquí están antes de que Pilato lo condene. En los otros evangelios primero lo condena y después lo manda a azotar, precisamente porque ya lo condenó. Ahora, si usted pregunta, ¿y por qué hay esas diferencias? O peor, usted hace la pregunta, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Los evangelios que dicen que lo azotó después de sentenciado, o Juan que dice que lo azotó antes de sentenciarlo? La respuesta, hermanos, es de que lo que le he dicho en otras ocasiones, los evangelios no son libros de historia. No son libros de historia. Los evangelios son composiciones teológicas que se hicieron sobre la vida de Jesús. O si quiere decirlo de otra manera, son interpretaciones teológicas de la vida de Jesús, de quién fue Él, cuál fue su obra y cuál fue su mensaje. Entonces, los hechos realmente para ellos no eran tan importantes. O sea, no estoy diciendo con esto de que eran mentira. No. Todo esto tenía una base histórica. Pero cada evangelio, hermanos, tomó lo que quiso tomar. O cambiaban el orden de los acontecimientos, o los cambiaban de lugar, porque lo que interesaba no era hacer una historia, porque en la historia usted sabe que va paso a paso y va cronológicamente, ¿verdad? Y en tal día, de tal mes, de tal año, tal cosa. Esa es la historia. Pero esto no es historia. Este es un tratado teológico. Entonces, por eso es que ellos no entran en esos detalles, y por eso es que cambian. Y yo le pregunto, hermano, ¿qué diferencia hace de que Jesús haya sido azotado antes que Pilato lo condenara o después? Para nuestra fe, ¿en qué afecta? En absoluto, para nada. Jesús sigue siendo el Salvador, sigue siendo quien se ofreció por nuestros pecados, ya sea que lo hayan azotado antes o después de la condena. La verdad no cambia, que por esas llagas de los azotes fuimos curados. Esa es la verdad. Pero también hay otro elemento, hermanos, que explica esto. Y es que recuerde que los discípulos no están aquí. Todos han huido. Todos se han ido a esconder. Pedro y probablemente Juan, no lo sabemos con certeza, porque el evangelio solo dice un discípulo. Probablemente haya sido Juan, como lo vimos. Ellos llegaron, pero a la casa de Anás. Pero ahora ya están en casa, entre comillas, ¿verdad?, de Pilato. Digo entre comillas porque era la Torre Antonia, un cuartel, ¿verdad? Pero ahí no se dice de que Pedro o Juan hayan estado, o ningún otro discípulo. Es decir, que no hubo discípulos que fueran testigos de esto. Ellos después reconstruyeron los hechos. ¿Cómo? Porque más o menos sabían cómo eran los procedimientos de los romanos. Sabían cómo era que juzgaban o trataban a los prisioneros y a los condenados a muerte.
a lo mejor escucharon la historia de alguien que era difícil, porque los que estaban ahí eran soldados romanos, ¿no? Pero supongamos que alguien era amigo de un soldado romano y el soldado le contó: esto hicimos, lo coronamos con espinas. Esos eran los datos, pero ¿qué fue primero? ¿Quién fue después? No había manera de saberlo. Y recuerde que el Evangelio de Juan se está redactando mínimo 60 años después de esos hechos. Ya había muerto la mayor parte de gente que fue testigo de eso. Más bien ya no quedaba nadie de esa época, ya habían muerto. Ya es otra generación la que lo está escribiendo. Entonces no nos extrañe, hermanos, de que unos digan una cosa, unos digan otra, pero las verdades bíblicas, que son las que nos interesan a nosotros, las verdades teológicas más bien, no varían, porque haya esas diferencias de detalles que responden a lo que le he explicado. Entonces Pilato, su idea era golpear al Señor, maltratarlo, para que cuando los judíos lo vieran, pudieran ellos decir: bueno, ya lo castigaron, ya le dieron la pena máxima, porque la siguiente ya era la de muerte. Entonces que dijeron: bueno, ya le dieron su merecido, está bien, pues hay que quede. Esa era la intención de Pilato. Y por eso es que cuando saca a Jesús, dice el versículo 5, cuando salió Jesús llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Es decir, que era evidente no solo de que lo habían azotado, sino que era evidente que se habían burlado de él, lo habían humillado, y por eso sarcásticamente viene coronado de espinas y con el manto que era de color púrpura. Y cuando lo presenta, Pilato le dice a toda la gente: aquí tienen al hombre. Esa expresión, hermanos, de Pilato, aquí tienen al hombre, se ha interpretado de muchas maneras. En latín, aquí tienen al hombre, se dice ex homo, es decir, he aquí el hombre. Esa expresión ex homo usted la puede encontrar en literatura, en pintura, se usa de muchas maneras, hermano. En sentido directo a Jesús, en sentido figurado a una persona que sufre. De ahí viene la expresión ex homo, que es latín y que lo que significa es lo que dice aquí: aquí tienen al hombre. Entonces, pero ¿cuál era la intención de Pilato cuando dijo: aquí tienen al hombre? La intención era: aquí está el hombre por el cual ustedes hacen escándalo, pero como diciendo: mírenlo, azotado, humillado, coronado de espinas y con un manto que pretendía ser de púrpura. Como diciendo Jesús: por este se preocupan, miren qué pequeño es, ¿por qué le temen? Si este es su nombre, es inofensivo, vean cómo lo han golpeado, miren qué fácil es derrotarlo. Eso concuerda con la intención de Pilato, que la gente dijera: bueno, sí, tiene razón, ¿verdad? No es nada más que un pobre hombre, está bien, pues déjalo ir. Eso es lo que Pilato esperaba. La gran sorpresa de Pilato es que cuando él presenta de esta manera a Jesús, dice el versículo 6, tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: crucifícalo, crucifícalo. Es la primera vez que están pidiendo específicamente la pena de crucifixión para Jesús, porque primero solo la sugirieron cuando dijeron: es que a nosotros no se nos permite dar la muerte
Y ya le expliqué que la muerte que no podían dar era la pena por subversión. Por eso es que Pilato le fue a preguntar: ¿eres tú el rey de los judíos? Porque le estaban haciendo un cargo político. Pero hoy lo están diciendo claramente los sacerdotes y los guardias del templo: crucifícalo. Y ya le dije, la crucifixión era una pena para adversarios políticos. Cuando Pilato oye que le están pidiendo la crucifixión, él lo que esperaba es que dijeran: pobre hombre, está bien, déjalo ir. Eso esperaba Pilato, pero le están diciendo que no, que lo crucifique. Entonces Pilato se molesta, y ya molesto le dice: pues llévenselo ustedes y crucifíquenlo ustedes. Por mi parte, no le encuentro culpable de nada. Tercera vez que está diciendo Pilato que no es culpable, que es inocente. Pero como está molesto, le dice: entonces llévenselo ustedes y crucifíquenlo. Eso, hermano, puede ser la reacción de cualquier persona. Digamos, como la gente que dice: mire, ¿y por qué no capturan a los ladrones y los meten presos? O sea, eso se dice fácil, ¿verdad? Pero la cuestión es que capturar a una persona solo se puede hacer si hay una orden judicial. ¿Y cómo puede usted lograr una orden judicial? Usted tiene que convencer a un juez o jueza de que hay suficiente mérito o evidencias que indican que esa persona en particular probablemente ha cometido un delito y que por eso usted está pidiendo la captura. Pero tiene que demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra? Cuando usted logra establecer una asociación entre esa persona en particular con un delito cometido, que si en este caso es robo, porque estamos hablando de ladrones, ¿verdad? Pues tiene que demostrarlo. Entonces, eso no es fácil, número uno. Y número dos, la jueza puede dar la orden de captura, pero ¿a dónde lo van a traer? ¿A dónde está? De la policía tiene que comenzar a buscarlo, y eso puede tomar meses, años, o tal vez nunca lo van a hallar. Imagínense que el fulano se fue del país. Tienen que seguir un procedimiento por la Interpol, que son ya instancias internacionales. Entonces, cuando la gente dice: ¿y por qué no agarran a los ladrones y los meten presos? Claro, para usted, porque cree que solo es porque a usted se le ocurrió que ese es el ladrón y ya lo metió. Pero si usted fuera un fiscal o un juez, o si fuera policía, usted sabría que no es tan fácil. Entonces, esa gente que está diciendo: ¿y por qué no los meten presos? ¿Y por qué no los meten presos? Entonces, un día un juez puede decir: bueno, entonces agárrelo usted y métalo preso, pues. Eso fue lo que le pasó a Pilato, que como le decían: crucifícalo, crucifícalo, y él decía: si es inocente, crucifícalo, es inocente, crucifícalo. Pues agárrenlo ustedes y crucifíquenlo, pues. Ya que es tanta la insistencia, pues háganlo ustedes. Claro, no lo podían hacer. Entonces, los judíos le dicen la razón. Versículo 7: nosotros tenemos una ley, que era la ley de Moisés, y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Hoy le están diciendo: ¿por qué insisten tanto en la crucifixión? Y le dicen: porque él dijo: soy hijo de Dios. Y esa es una blasfemia. Y nuestra ley dice que a los blasfemos hay que darles muerte. Y es verdad, así dijo Moisés. Pero note qué pasó acá. Lo llevaron con Pilato con una acusación política. Y hoy resulta que no es por eso que lo han llevado. Resulta que es por una cuestión religiosa, porque dice: soy hijo de Dios. Entonces, si es por una razón religiosa, no tenía, en primer lugar, Pilato por qué juzgar la situación, y segundo, mucho menos la pena de muerte.
Porque ellos están diciendo que es por una razón de la ley religiosa y no de su versión política, como inicialmente dijeron, y que por eso Pilato lo interrogó en ese sentido. Esto va a provocar otra reacción en Pilato, pero esa la vamos a ver en la próxima oportunidad. Solo voy a terminar, hermanos, haciendo una interpretación de lo que hemos visto hasta este momento. Se lo voy a decir en pocas palabras porque ya debería ir terminando. Lo que tenemos aquí, hermanos, es la coronación de Jesús. Porque lo han coronado con espinas, ¿no? Le han puesto un manto, por lo menos de color púrpura, que era el vestido de la realeza. Pero además lo han vitoreado, han dicho: vive el rey, que como le digo, en los libros primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, usted puede encontrar que así era como se establecía un rey. Primero una ceremonia privada, y ahí era donde a veces se le coronaba, a veces se le ungía, a veces era una profecía, a veces era un grupo de personas que lo proclamaba, pero todos decían: vive el rey. Y es lo que los soldados han hecho: vive el rey de los judíos. Claro, de manera sarcástica. Y cuando Pilato lo presenta delante de la multitud, lo mismo hacían en el Antiguo Testamento, que ya con su corona lo presentaban delante del pueblo, y el pueblo comenzaba también a elogiar al rey, diciendo: que viva el rey, que viva el rey. Entonces Jesús es presentado por Pilato coronado con su manto real y a la multitud, pero la multitud, en lugar de decir viva el rey, lo que dice es: crucifícalo, crucifícalo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que Jesús está pasando todo el proceso para ser reconocido como rey, pero es un proceso negativo, que en lugar de una corona de honra es una corona de espinas. En lugar de ropas reales, hallaron por ahí un manto tirado, color púrpura, y por el color se la pusieron. En lugar de elogios, recibió bofetadas. Y en lugar de que la gente dijera: vive el rey, lo que gritaron fue: crucifícalo. De manera que cuando Pilato dice: ahí tienen al hombre, y le dije que esa expresión lo que está diciendo es: mírenlo, solo es un hombre, es débil, está derrotado, no es poderoso, porque ahí está azotado y humillado. Entonces, este rey que Dios envió es coronado, pero es coronado en debilidad. Y es presentado, como Pilato lo dice, pequeño, aparentemente derrotado, azotado, coronado con espinas, burlado, humillado, abofeteado. Pero esa es la semilla que da paso al reino de Dios, y que un día terminará, como lo dijo Daniel cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor, que vio que era una piedrita, pero esta piedrita comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se convirtió en una montaña que cubrió el planeta entero. Esa piedrita es Jesús, que crece hasta que llena toda la tierra como las aguas cubren la mar. Entonces, la enseñanza, hermanos, es que el reino de Dios, las cosas en el reino de Dios no son sobre la base del poder, de la fuerza, de la riqueza, ni de la honra siquiera, sino que el reino de Dios surge
y crece a través del sufrimiento, del dolor, del desprecio, del rechazo, de la burla y de todo lo que usted sabe que el mundo hace en contra de la obra de Dios y de su Cristo. De manera que no debemos de extrañarnos cuando no seamos populares. Al contrario, hermano, cuando el mundo lo aplauda, cuando la gente diga, este sí que es una excelente persona, una excelente mujer, cuando el mundo esté contento con usted, peligro, porque el mundo solo aplaude lo que es del mundo. Jesús lo dijo: si a mí me han aborrecido, a ustedes también lo aborrecerán. Entonces, que seamos aborrecidos, rechazados, ofendidos, que el mundo se burle de nosotros, hermano, ese es un privilegio maravilloso. Porque como Pablo decía en sus cartas a los filipenses, el Señor no solo les ha concedido creer, sino que también les ha concedido sufrir por causa de su nombre. Doble privilegio, hermano. Y esa es la mayor seguridad que tenemos de que no somos del mundo, sino que somos de Cristo. Así que no se preocupe si a usted lo coronan de espinas, si se burlan, si lo golpean, si hacen sarcasmo de usted, si inventan mil mentiras. No se preocupe, hermano. Al contrario, siéntase privilegiado, porque esa es la prueba que nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino que somos de la patria que viene pronto. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido a Jesús como su Salvador, pero usted ha escuchado hoy la palabra y habiéndola escuchado comprende que necesita recibir al Señor Jesús como Salvador. Entonces, si usted hoy necesita al Hijo de Dios, yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie, en el lugar donde está, para que podamos orar por usted. ¿Hay alguna persona que es primera vez que necesita recibir al Hijo de Dios? Póngase de pie y vamos a orar por usted. Solo le voy a pedir que lo haga en este mismo momento, porque tengo que terminar, pero si hay alguien, aproveche esta oportunidad poniéndose en pie. O si hay algún hermano que se alejó del Señor, si usted ya es cristiano, pero por la razón que haya sido se alejó del Señor, de su obra, y hoy quiere reconciliarse, póngase en pie también y vamos a orar por usted. Pudiera ser que se alejó, quizás porque se burlaron de usted, le ofendieron. Quizás usted dijo: yo creí que por ser creyente más me iban a respetar, y es lo contrario. Pero eso dice que usted está participando de los padecimientos de Cristo, por lo tanto participará de la gloria de Cristo en el día de la resurrección. ¿Quiere reconciliarse? Póngase en pie. Termino la invitación y hago el último llamado. Si hay alguna persona que por primera vez necesita venir a Jesús o reconciliarse, póngase en pie y vamos a orar en este momento. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que no desfallezcamos a pesar de que el mundo nos aborrece. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque a través de ella entendemos
cómo el mundo se opone a ti y siempre rechazará todo lo que tenga que ver con tu palabra, con tu reino, con el Rey que es nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, para entender estas verdades y que en lugar de entristecernos, más bien nos sintamos privilegiados, bendecidos por el hecho de ser vituperados por sostener la verdad. Ayúdanos entonces para que siempre seamos firmes en tus caminos. Es nuestra petición por Jesús nuestro Salvador. Amén.